¿Esto es a lo que llamas una cámara? Una voz femenina pregunta mientras sostiene una cámara fotográfica en sus manos, examinándola al detalle. Se trataba de Flame, que con curiosidad miraba lo que sostenía. Sí, así es. Ese aparato es capaz de capturar una imagen a detalles y capturarla para siempre. Una voz masculina responde, mientras señala a dicha cámara. Se trataba de Satoru Gojo, que le enseñaba a Flame sobre sus pertenencias. Ya entiendo, entonces tienes muchas imágenes guardadas aquí. Supongo que también debes tener algunas mías. Pregunta Flame con interés. Aunque no me agrade la idea, es inevitable, tengo que tener pruebas de que alguna vez estuve aquí. Comenta Satoru con desinterés. Ya veo, es un alivio saber que otra persona me recordará después de mi muerte. Dice Flame con anhelo y tristeza. Deja de hablar así, es espeluznante. Por esa misma razón estoy documentando tu vida. Eres casi importante en este segundo viaje que estoy realizando. Dice Satoru mientras escribe notas en su libreta. Me siento halagada, pero dudo que puedas documentar toda mi historia. Dice Flame con modestia. Eso es obvio, es por esa misma razón que estoy haciéndote las preguntas más importantes. Responde Satoru mientras juega con su libreta, haciendo algunas anotaciones extras. Flame, que aún sostiene la cámara, está debido a que Satoru le enseñó a usarla correctamente. Indaga por la galería observando las fotos que este tomó. Muchas de aquellas fotos en las que Flame se veía de fondo, o era partícipe. En verdad fue una gran aventura. Dice Flame mientras repasaba aquellas fotos. Pero cierra los ojos y llama la atención de Satoru. Satoru, ¿planeas volver alguna vez? Pregunta Flame con curiosidad. No lo sé, no creo. A decir verdad, preferiría no volver. Comenta Satoru sin más. Ya veo, en todo caso si vuelves, me aseguraré de hablarle a mi estudiante sobre ti. Dice Flame en un tono tranquilo. ¿Oh, te refieres a la elfa? A decir verdad, soy capaz de volver solo para conocerla. Comenta Satoru casualmente, mientras hace sus apuntes. Ella es una persona tranquila y sensata. Estoy segura de que ambos se llevarán bien. Comenta Flame con una sonrisa. Pero Satoru solo asiente mientras hacía sus apuntes. Una elfa, por supuesto. Debe ser una gran experiencia conocer a una elfa. Espero que sea igual que en el folclore medieval. Esas nunca decepcionan. Dice Satoru, sonriente, mientras dibuja una elfa en la esquina de su libreta. Flame sonríe ante dichas palabras y da un suspiro. Quizás no se lleven bien del todo. Espero que no sea el caso. Dice Flame mostrando una sonrisa nerviosa. No te preocupes, después de todo soy un galán. Dice Satoru con una sonrisa mostrando determinación en su rostro, mientras la entrevista continuaba allí mismo, donde alguna vez fue un pueblo, pero ahora es un lugar donde ocurrió una batalla. Flame solo sonríe, intentando entender el humor de Satoru. Ese fue un recuerdo de aquellas horas en las que Satoru pasó tiempo con Flame, la gran maga. Hace más de 900 años, en el que alguna vez hubo un gran encuentro y en donde empezó todo. Sin sonido o un ápice de viento alrededor, solo se escuchaba los intensos pasos que se daban en un gran pasillo oscuro. Esto a diferentes ritmos caminaban mientras el eco resonaba a lo lejos. Pilares, antiguas estatuas, viejas escrituras inentendibles y el gran gris opacado todo a su alrededor, rastros de poca humedad y mucho polvo acumulado era visible. Un gran pasillo oscuro, uno cuya luz al final era inexistente, ya hacían 3 personas caminando en medio, mientras un gran orbe amarillo iluminaba a su alrededor. La silueta de estos 3, aunque diferente y desentonante entre sí. La figura que caminaba comandando la caminata, se trataba de una pequeña mujer de cabellos blancos. Unas orejas largas que resaltaba junto con su peculiar expresión. Se trataba de Frieren, la maga elfa milenaria. Esta miraba a su alrededor como si buscara algo en particular. Puedo sentirlo, debe estar cerca. Murmura mientras sus largas orejas hacían movimientos llamativos. Esta intensifica la luz proveniente de su magia, haciendo que se levante aún más iluminando mucha más área. Debe estar cerca, un gran tesoro. Nuevamente murmura mientras intensifica su caminar. Pero notando que sus pasos son más ruidosos y rápidos, esta mira a sus espaldas esperando a sus acompañantes. Apresúrense, no hay tiempo que perder. Dice Frieren en voz alta a aquellas personas que la seguían. Pero entre aquellas personas un rostro frustrado y enojado chistaba la lengua mientras caminaba con lentitud. Mira quién lo dice, qué molestia.
Chista la lengua mientras unas enormes gafas negras cubren sus ojos. Se trataba de Satoru Gojo, que con pesar seguía a Frieren estando a muchos metros lejos. Pero este siente como alguien lo sobrepasa mientras da una pequeña sonrisa. Satoru, anímate, no te agobies en pensamientos banales. Dice un hombre de mediana edad, mostrando elegancia en sus palabras y vestimenta. Se trataba de él, del nombrado héroe del sur. Cállate, estoy en todo mi derecho. Esa elfina desde tempranas horas de la mañana, no ha hecho más que darnos problemas. Exclama Satoru interrumpiendo mientras apunta en dirección de Frieren. Fue difícil hacer que se despierte, y para no perder la luz del sol, tuve que usar mi técnica ritual para llevarla en todo el trayecto, y ahora se le antojó entrar a este extraño lugar. Dice Satoru mientras se rasca la cabeza reiteradas veces. Veo que te la estás pasando bien. Responde el héroe del sur ante sus quejas. Pero Frieren a lo lejos levanta la voz llamando la atención de ambos. ¿Qué esperan? Dejen de charlar y apresúrense. Dice Frieren mientras mostraba su impaciencia. El héroe del sur y Satoru avanzan mientras este último suspiraba. Pero el héroe del sur, notando la molestia de Satoru, este hace una señal apuntando en dirección a Frieren, haciendo que Satoru lo mire algo aburrido. Por cierto, Frieren, ¿pareces conocer estas mazmorras? Pregunta el héroe del sur mientras se acerca a la elfa. Cierto, olvidé hablarles sobre este lugar. Esta fue antiguamente una bastión subterránea del primer rey enano. Construyeron este lugar para huir del asedio de los primeros dragones hace milenios. El primer rey de los enanos mandó a construir muchas de estas ostentosas madrigueras. Incluso cuando era niña escuché muchas historias sobre estos lugares. Dicen que el gran tesoro del rey aún permanece oculto entre sus entrañas. La elfa expone mientras observa todo a su alrededor, y como en algunos pilares se muestran extrañas escrituras. Satoru, deberías anotar eso en tu libreta. Dice el héroe del sur mientras juega con su bigote. No pienso memorizar y escribir algo tan ambiguo. Responde Satoru con molestia. Pero este, observando a Frieren, con curiosidad le dirige la palabra. Si ya conocías este lugar, ¿por qué no lo exploraste por tu cuenta? Pregunta Satoru confuso. Las mazmorras tan antiguas como esta, son muy peligrosas. Es fácil perderse si no vas en un grupo. Quise aprovechar viajando con personas fuertes. Responde la elfa comenzando a caminar. Supongo que estás de suerte. Comenta el héroe del sur sosteniendo el mango de su espada. Te haces sonar como si fueras una debilucha. Cuestiona Satoru. Por supuesto, han pasado siglos sin luchar. He perdido el hábito y mi espíritu, incluso ya he olvidado cómo defenderme de un demonio. Contesta la elfa honestamente. Satoru al escuchar la indiferencia de Frieren, este con una sonrisa mezquina muza. Flame me habló mucho sobre ti, dijo que eras alguien capaz de vencerme, supongo que exageraba. Dice Satoru despectivamente. Por mucho tiempo también pensé que mi maestra exageraba, pero ahora ya no estoy segura. Si ella te dijo eso, tal vez sea cierto. Responde Frieren de manera cortante. Pareces algo segura de tus palabras. Nuevamente Satoru cuestiona mientras da una sonrisa engreída. Pero Frieren se detiene y con una sonrisa gira en dirección a Satoru. Por supuesto que estoy segura. Si me das 200 años de preparación, puedo ganarte. Contesta Frieren mientras una sonrisa infantil dibuja su rostro. Por otra parte Satoru al escuchar sus palabras, no puede tomar en serio a dicha elfa. A ese punto ni siquiera estaré vivo. Contesta Satoru con desdén. A pesar de las charlas, los tres se adentraron aún más profundo en la mazmorra, pasillo tras pasillo. Las columnas gigantes, las viejas estatuas de antiguos héroes enanos, e incontables escritos se veían por todos lados. Ocasionalmente Satoru tomaba una fotografía, para posteriormente cuestionarse si debía gastar rollos en lugares así. Frieren comandaba la expedición, su olfato y audición la llevaba a recorrer meticulosamente el lugar. No parecía ser alguien buena en este tipo de labor, pero tampoco parecía ser alguien inexperta. Poco a poco la oscuridad se profundizaba más, debido a que esta mazmorra estaba a mitad dentro de las montañas, y conocer su profundidad sería imposible. Frieren después de mucho caminar, esta se detiene abruptamente para posteriormente sostener con firmeza su bastón. Parece que llegamos. Dice la elfa con alerta. A pies de una gran puerta de piedra seca y agrietada. Marcos y peculiares adornos adornaban esta con un metal oxidado. Algunos lugares con huecos mostraban que alguna vez solía haber joyas o piedras preciosas, pero que ahora solo deja una puerta saqueada. No me extraña que no encontramos nada en nuestro trayecto, esta mazmorra está a la vista del camino del antiguo comercio, seguramente han saqueado todo lo de valor. Comenta el héroe del sur mientras con su mano examinaba la monumental puerta.
Según relatos, muchos aventureros llegaron hasta esta sección, pero una puerta indestructible les impedía el paso. Dice Frieren mientras también examina la puerta. Por otro lado, Satoru, que miraba la puerta a lo lejos, se quita sus gafas de sol, mirando con curiosidad. Hay un manto extraño que la cubre. Satoru levanta la voz apuntando al centro de la gran puerta. Frieren mira en dicha dirección, y nota como una serie de patrones se dibujan en la unión de ambas puertas, formando un diagrama. Ya veo, una barrera, era de esperarse, será una molestia abrirla. Dice Frieren mirando atentamente. ¿Crees que puedas romper el sello? Pregunta el héroe del sur. Tengo que estudiar los sellos y el tipo de barrera. La magia antigua es muy difícil de descifrar, si la rompo, probablemente active algún mecanismo de trampa, y sería muy problemático. Expone Frieren examinando el lugar. ¿Cuánto tiempo crees que necesites? Pregunta el héroe del sur inmediatamente. Yo diría que 3 semanas como mínimo. Pero mientras ambos hacían sus preguntas y respuestas, Satoru con su privilegiada vista, mira la puerta con aburrimiento, y sin que nadie prestara atención camina en dirección a la puerta. Coloca su palma en la agrietada y seca piedra, canaliza su energía maldita y como si fuera de un mal chiste. Satoru, usando su técnica ritual, genera una gran grieta, que poco a poco recorre el lugar, rompiendo las piedras de pies a cabeza. Y aquellos vestigios de maná que la cubrían rápidamente se expanda por todos lados generando una gran ventisca. Frieren con la escuchar el gran sonido gira en dirección de Satoru, para posteriormente ver cómo un gran agujero se abría y daba paso al mucho polvo y tierra. El héroe del sur cubre a la elfa con su capa, para evitar que ésta se ensucie, y solo daba una sonrisa en dirección a Satoru. El hechicero en un movimiento abrió un agujero en la gran puerta, siendo tan precisa que no sucumbió ante el estruendo. El polvo se dispersa y el humo se desvanece. Frieren, que estaba cubierta por la capa, levanta la cabeza en dirección al héroe y lo mira con molestia. Tú sabías que él haría eso, y por eso empezaste a preguntarme cosas para distraerme, ¿verdad? Cuestiona Frieren mirando al espadachín, pero desviando la mirada solo da una sonrisa. Para nada, no tengo esa capacidad. Dice mientras camina en dirección a Satoru. El hechicero procede a ingresar al interior de la gran sala, mientras se coloca nuevamente sus gafas. Tan sencillo como romper un espejo, no ha activado ninguna trampa. Dice Satoru mientras hacía un gesto despectivo. Cuánta imprudencia, debiste dejar que yo me encargue. Comenta Frieren mientras ingresa a la sala. 3 semanas es mucho, paso de esperar ese tiempo. Dice Satoru haciendo una expresión de desagrado. 3 semanas es poco tiempo. Murmura Frieren mientras suspira. Detrás de la puerta se encontraba una gran sala redonda llena de tronos hechos de metal, que ahora ya hacían oxidados y carcomidos. Cada trono tenía un modelo único, pero otros debido a su mal estado eran difícil de diferenciar. En medio del gran trono, una luz proveniente del techo hacia el centro, estaba abierta y hueca permitiendo la luz del sol, que iluminaba toda la sala. Muchas espadas, hachas y armaduras oxidadas ya hacían en su interior, ahora no siendo más que chatarra, metal oxidado y carcomidos por el tiempo. Satoru, al colocar un pie en el área, nota cómo pisa un metal redondo, algo que generó un ruido rasposo llamando su atención. En el piso un pedazo de metal de 3 centímetros, pareciendo una moneda antigua, oscura y amarillenta. Oh, esto es oro. Levanta la voz con sorpresa. Pero Frieren sin esperar corre por delante hasta posicionarse en medio de la sala donde estaban la enorme cantidad de metales. Está pues con cuidado y aparta los objetos con cuidado. Lo sabía, está aquí. Grita Frieren con alegría. En medio de todo el basural, un cofre nuevo, brillante y casi intacto hacia la vista, a metros de Frieren. Un cofre, parece estar en buen estado. Dice el héroe de sur en un tono juguetón. Eso se debe a que está protegido por un gran poder mágico. Contesta la elfa acariciando el metal del cofre. Si estaba encerrado detrás de una barrera, es porque algo muy valioso y poderoso guarda. Puedo sentir cómo emana el poder en su interior. Añade la elfa, mientras examina el cofre por afuera. Pero Satoru interrumpe agravando la voz. Oye, aléjate de esa cosa, está viva. Alerta Satoru apuntando al cofre. ¿Dices que está con vida? Tal vez se trate de un mimic. Quizás se coló por el techo de este lugar. Sugiere el héroe mirando al agujero que da al cielo. Frieren por otra parte da un suspiro para posteriormente hacer un puchero. Ustedes dos son muy inexpertos, como para diferenciar un cofre mágico con un mimic. Dice la elfa mientras intenta abrir el cofre. En verdad te lo advierto, esa cosa tiene vida. Apunta Satoru, pero apenas es capaz de terminar su frase cuando ve como la parte superior de Frieren ya hacia dentro del cofre, que en un instante se abrió para mostrar sus afilados dientes.
Engulló a la elfa en un instante, pero dejando solo su parte inferior sin tragar por completo. ¿Eh? Está muy oscuro, ayúdenme, no puedo ver absolutamente nada. Grita la voz sofocada de Frieren salir dentro del cofre. Satoru lleva sus manos a su frente y arruga la mirada. ¡Ah mierda, qué pérdida de tiempo! Murmura el albino con molestia, mientras la elfa no paraba de pedir ayuda. ¡Ey, qué hacen! Dejen de mirar y ayúdenme, tengo mucho miedo. Grita Frieren resonando su voz eco por la sala. 40 minutos más tarde, al pie de una montaña, una ostentosa entrada de piedra tallada y columnas se mostraban a la vista, de este salían 3 personas con un lento caminar. Satoru Gojo, que estaba en medio, mostraba una mirada cansada mientras sostenía una pequeña bolsa de piel llena de monedas en su interior. Frieren, con el cabello alborotado, mantenía una expresión nerviosa y sonriente. Y el héroe del sur que daba ocasionales risas ocultándola debajo de su palma. Los 3 continuaron su viaje, cruzando el camino del antiguo comerciante sin dificultad. Los días pasaron y el viaje a pie cada vez irritaba aún más a Satoru, sintiendo cómo se perdía el tiempo en pequeñeces. Preguntándose si en verdad fue buena idea traer a Frieren con ellos, ya que la elfa constantemente hacía paradas para recoger alguna flor, explorar alguna casa abandonada, o simplemente observar animales extraños, pero siendo constante la difícil tarea de despertarla. A pesar de los días, finalmente dieron a la ruta del comerciante nuevo, desembocado en el segundo camino hacia un pueblo. Estos hacían caminando entre bosque y maleza, a la lejanía colina abajo se lograba ver el camino del nuevo comerciante, siendo visibles a una altura de 1000 pies. Pero también eran visibles como la gente transitaba siendo bastante personas, y yendo en una sola dirección. ¡Qué extraño! Dice Frieren mirando cómo aquella ruta estaba llena de carruajes y personas caminando al sur, justo donde anteriormente estaba Frieren. ¿Qué ocurre ahora? Pregunta Satoru tratando de entender lo que la elfa observa. Muchas personas están dirigiéndose al sur. Algo debió ocurrir en el reino aledaño. Dice el héroe del sur mostrando un semblante intrigado. Tengo entendido que el pueblo de Abel se encuentra en esa dirección. Cuestiona Frieren mirando al héroe del sur. Pero este solo sonríe para apuntar al norte. Frieren, el pueblo de Abel se convirtió en un reino hace 40 años, ahora es una ruta comercial antes de llegar a las mesetas del norte. Señala el héroe del sur. Ya veo, 40 años es poco tiempo. Será mejor averiguar por qué tanto alboroto. Dice Frieren mientras toma la delantera. ¿Un reino? Supongo que ya era hora. Estoy cansado de caminar, ni bien llegue dormiré todo el día. Comenta Satoru siguiendo a Frieren. Tras seguir la ruta, y desembocar en el camino, el paraje se mostraba despejado y a lo lejos un castillo era visible, junto a la vista de su camino. Personas, carruajes y caballos ya hacían caminando en ambos sentidos, y uno que otro soldado ya hacía recorriendo el lugar en caballo, supervisando que no corra peligro nadie. Muchas miradas de pueblerinos y niños enfocaban su vista en Frieren y Satoru, destacando sobre todo Satoru. Frieren, a pesar de ser una elfa, algunas miradas se dirigían a Satoru que no tenía ningún reparo en mostrar, como un conjunto de equipajes que flotaban a sus espaldas. Miren, es un mago y una elfa. Está flotando, está flotando. También hay un espadachín con ellos. Eran los comentarios que mayormente se cernían sobre ellos. Hay bastante revuelto fuera del reino. Comenta Satoru viendo cómo incluso niños estaban jugando en los carruajes. También es muy alarmante la cantidad de guardias patrullando el camino. Dice Frieren algo confusa. Estos son guardias del reino costero de la meseta, ¿por qué estarán aquí? Se pregunta el héroe del sur. Minutos más tarde a las puertas del reino, un gran muro se levantaba encerrando al reino entero. Una gran multitud ya hacía acampando a los alrededores. Esta imagen le trae recuerdos a Satoru, que no puede evitar comparar esta situación con la segunda vez que viajó a estas tierras. Guardias hacían custodiando y monitoreando prohibiendo el paso, pero permitiendo la salida de gente del castillo. Dejen que yo me encargue. Dice el héroe del sur, poniéndose al frente del grupo. Este se apersona a los guardias y en plena vista comienza a hablar. Mientras tanto Frieren y Satoru se quedan al margen. Están evacuando el reino. Dice Satoru mientras observa la gran fila. ¿Qué te hace decir eso? Pregunta Frieren. Es el mismo escenario, la primera vez que pise un reino y me encontré con Flambe. Todos estaban evacuando el reino de la misma manera, mientras la cruzada se preparaba para la guerra. Responde Satoru rememorando sus recuerdos. La única manera de que eso ocurra es que demonios lleguen aquí, lo que significa que la meseta del norte fuese arrasada. Y eso es imposible debido a las barreras mágicas que mi maestra puso alrededor de los reinos del norte. Cuestiona Frieren mirando con desinterés a Satoru.
En verdad eres molesta, pero respóndeme una pregunta. ¿Y qué le suele ocurrir a los reinos que no poseen barreras? Pregunta Satoru dando una sonrisa mezquina. Pero esto alarma a Frieren dándose cuenta de lo que podría estar ocurriendo. Ya veo, si están evacuando este lugar, es probable que los pueblos antes de llegar a la meseta del norte fueran arrasados. Eso quiere decir que algunos demonios pasaron rodeando la meseta del norte. Murmura Frieren llevándose una mano al mentón. Pero el héroe del sur interrumpe a ambos para que puedan pasar al interior del reino. Ya dentro el reino próspero de Abel, ya hacía vacío con calles desoladas y algún que otro soldado merodeando. Oye, ¿cómo hiciste para que te dejen pasar? Pregunta Satoru confuso al héroe. Eso se debe al símbolo de mi familia, ellos estaban avisados de mi llegada. Responde el espadachín mientras muestra un colgante rojizo, con un escudo estampado en este. Si ellos estaban esperando tu llegada, he de imaginar que ya te informaron de lo que ocurre aquí. Pregunta Frieren algo impaciente. Así es, tengo que reunirme con el señor de estas tierras, pueden acompañarme si lo desean. Comenta el espadachín, pero al girar en dirección de Satoru, nota cómo este ya se encontraba alejándose del lugar. No pienso hacer turismo en este lugar, no cuenten conmigo el día de hoy. Dice Satoru despidiéndose descortésmente, mientras se dirigía a un hostal. No te preocupes, más tarde iré a informarte. Levanta la voz el héroe del sur, caminando en dirección al castillo, así despidiéndose de Satoru. Frieren con curiosidad sigue al héroe, interesada en el asunto del reino. Por cierto, ¿qué piensas de nuestro viaje? Llevamos casi 3 semanas viajando juntos, ¿ya te has acostumbrado? De camino al castillo, el héroe del sur hace una pregunta que lleva esperando hacer. Si te refieres a siento cómoda. No para nada, está claro que no encajo. Responde Frieren cortante. Pero el héroe da una pequeña carcajada, intentando no ser descortés, pero llamando la atención de Frieren. No te preocupes, yo tampoco encajo. Pero supongo que eso lo hace algo memorable. Dice el espadachín mientras hace un gesto con su mano. Por otro lado, Frieren sin mostrar algo de interés desvía la mirada. Ya llegando al castillo, notan como hay un conjunto de soldados y mercenarios amontonados fuera de este, en la gran plaza principal. Pero al llegar Frieren inmediatamente siente la presencia de maná residual, enfocando su vista en aquel lugar. Esta se desvía para ir en dirección a algo que llamó su atención. A metros se topa con una estatua de una persona, una estatua detallista y realista de un ser humano, pero con la gran peculiaridad de que está hecha de oro. El héroe del sur también se acerca notando el conjunto de personas alrededor, todas en su mayoría cansadas y heridas. Pero también notando la peculiar estatua de oro a tamaño real de una persona. Frieren entonces también observa que hay más estatuas de oro en total siendo unas 8, y la mayoría detalladas de soldados con el logo de la meseta del norte. Esto es extraño, puedo sentir cómo el maná se bifurca en estas estatuas. Dice Frieren intentando tocar la estatua. Oye tú, la elfa. Será mejor que no lo toques, si se rompe te harás responsable de esa vida. Un soldado que observaba interrumpe de manera cortante. Por otro lado, Frieren y el héroe parpadean algo confusos. Más tarde dentro del castillo, Frieren y el héroe del sur ya hacían dentro de una sala, en presencia del señor del castillo. Me presento, soy Abel el octavo, actual señor del reino de Abel. Es un gusto tener al proclamado héroe del sur. Se presenta un hombre joven de aproximadamente 17 años, con algo de nervios, siendo acompañado de un par de mayordomos. Este tenía un cabello corto, junto con una apariencia inocente y despistada. Es un honor conocer al nuevo señor y gobernante del reino. El héroe del sur exclama haciendo una reverencia. Frieren por otro lado se mantenía callada haciendo una reverencia. Usted es una elfa, ¿verdad? Pregunta Abel el octavo, llamando la atención de Frieren. Sí, así es mi señor. Soy Frieren, una maga y acompañante del héroe. Dice Frieren amablemente. Ya veo, entonces ustedes son personas poderosas. En tal caso puedo confiar en ustedes. Dice el joven gobernante aliviado. ¿Cuál es la emergencia que atormenta al reino? Pregunta el espadachín con interés. El joven gobernante suspirando, levanta la mirada con seriedad. Como puedes ver, estamos cerrando el paso a los comerciantes, y evacuando a los habitantes, esto es debido a que los pueblos al norte fueron atacados por demonios. Muchos de los sobrevivientes están llegando, entre ellos soldados de la meseta del norte. Actualmente no tenemos ningún tipo de contacto con los reinos del norte, pero el reino de Granad nos mandó una advertencia hace unos años. Expone el gobernante con preocupación. ¿Acaso se trata de demonios que se colaron a través de las fortificaciones del norte? Pregunta Frieren algo confusa.
Así es, el reino de Granad nos advirtió de la posiblemente infiltración de demonios poderosos, y estos arrasaron los pueblos cercanos antes de llegar a la meseta. Responde el gobernante con rapidez. ¿Tienen algo de información respecto al tema? Pregunta el héroe con seriedad. Me temo que no, como puedes ver solo contamos con testimonios de los soldados refugiados de la meseta del norte. Todos ellos apuntan a un demonio que se hacía llamar Mach el Dorado, uno de los sabios de la destrucción. No sabemos mucho sobre sus habilidades, solo sabemos que el 99% de los soldados murieron en sus manos, y el resto los transformó en estatuas de oro. Dice el gobernante, mientras recibía las miradas atentas de Frieren y el héroe. Tras recibir toda la información necesaria, y el héroe del sur aceptar la petición de encargarse de dicho demonio. Ambos se dirigen a la posada donde estaba Satoru, pero Frieren en el camino mira al héroe del sur con molestia. Oye tú, te ves muy tranquilo a pesar de que mencionaron a uno de los 7 sabios de la destrucción, uno de los que supuestamente acabará con tu vida. Cuestiona Frieren mirando con desconcierto al espadachín. Mach el Dorado, primera vez que escucho su nombre. Pero no debes preocuparte Frieren, mis visiones no ha cambiado, en mi viaje no me encontraré con ningún sabio de la destrucción, sino hasta el final de la meseta del norte. Dice el héroe mostrando un semblante tranquilo. Pero uno de ellos está avanzando al sur, si tus visiones son ciertas, es probable que este huyera nuevamente al norte para darte caza. Frieren analiza intentando darle sentido a los acontecimientos. Es probable, pero de momento estoy seguro de que no me encontraré con ningún sabio de la destrucción, aún no es el momento. Dice el héroe apretando la empuñadura de su espada. Frieren al ver la seriedad del héroe, cierra los ojos con angustia. ¿Ese sabio de la destrucción, sabes qué apariencia tiene y sus habilidades? Pregunta Frieren con curiosidad. Lamentablemente no, como dije. Así no funciona mi habilidad. Dice el héroe de sur mostrando una sonrisa nerviosa, haciendo que Frieren ponga una expresión molesta. Más tarde en la posada, el héroe del sur se encontraba en la habitación de Satoru junto con Frieren, informándole todo respecto a la situación del reino. Satoru, hace siglos atrás, en tu batalla con los primeros sabios de la destrucción. ¿Recuerdas a algún demonio llamado Mach el Dorado? Pregunta el héroe observando a Satoru, pero este se mantenía inmóvil en su cama mientras una gran manta cubría su cuerpo. Tras unos segundos de silencio, Satoru se destapa y mira con aburrimiento al héroe del sur. No, para nada, esa vez asesiné a muchos demonios. No recuerdo a ninguno que tuviera la capacidad de hacer oro, y menos uno con un nombre tan ridículo. Responde Satoru con flojera entre bostezos. Acabé con la mayoría de la Legión del Alba, y a 4 de los 5 generales demoníacos. Me tomó 3 días, pero fueron contados los demonios que lograron huir, probablemente el demonio al que mencionan sea nuevo. Añade Satoru cubriéndose nuevamente con la manta. Ante dicha exposición, Satoru nuevamente se recuesta a dormir, mientras aprieta fuerte las mantas que lo rodean. Me cuesta creer que él sea del agrado de mi maestra. Murmura Frieren ante el silencio que se dio, dejando un comentario hiriente para alguien dormido. Así cada uno sin darle importancia a la emergencia del reino, decidió ir a sus habitaciones a descansar. Un pueblo muy alejado del cobijo de los más fuertes, yacía silencioso y abandonado. Un pueblo que alguna vez tuvo un nombre recordado por aquellos habitantes, pero que ahora no existe nadie para pronunciarlo. El sonido líquido escurre y salpica a la par que una armadura pesada cae, chocando metal entre sí. El líquido rojo se derrama por toda la tierra secándose con el tiempo. Un caballero fuertemente armado cayó sin hacer un ruido, algo que indicaba que no se mantenía con vida. Delante suyo yacía alguien pasando sobre él, como si de esquivar una piedra se tratara. Su verdugo caminaba mientras sus manos manchadas de rojo se sacudían hasta limpiarlas. Unos cuernos sobresalía de su frente, que presumía con un cabello rojizo, peinado sin melena hacia atrás. Vestía de manera ostentosa como si de un noble se tratara, junto una gran capa oscura en un costado de su hombro. Se sienta al borde de unas escaleras, cerrando sus ojos escuchando el sonido de la naturaleza. Tratándose del famoso Mach el Dorado. Vagaba de pueblo en pueblo, eliminando y destruyendo por capricho. Su cacería sin sentido se veía solo opacada por la sangre que derramaba. Un genocida en toda regla, un cazador que cazaba sin razón. Silencioso, rara vez hablaba.
Y cuando lo hacía normalmente sus víctimas sobrevivían. Este con los ojos cerrados da un suspiro mientras da un jadeo de pesar. Veo que lograste encontrarme. Dice este al aire sin siquiera girar o mirar en algún lugar en particular. Pero detrás de él, una silueta oscura se antepone, mostrando unos cuernos de manera orgullosa. Esto es inesperado, no esperaba la presencia de alguien como tú. Con sorpresa Max dirige su mirada detrás de él. A la vez que la silueta revela su apariencia poco a poco. Max el Dorado, tengo una petición para ti, y no podrás negarte. Dice un demonio muy particular mientras observaba a Max con interés. No tengo interés en tus peticiones, Slash del Omnisciente. Dice el Max revelando el nombre de aquel misterioso demonio entre las sombras. Sabio de la destrucción, debes cumplir tu deber como tal. Es vital tu asistencia en la batalla que se dará en la meseta del norte. Alega Slash mientras pasa por un costado del demonio. ¿Acaso luzco como alguien que daría su vida por el ejército demoníaco? Pregunta Max al demonio recién llegado. Siempre te has caracterizado por despreciar a aquellos que gustan de las batallas. Responde Slash con cierto tono de desprecio. No me interesan las batallas sin sentido, y mucho menos me interesa el bienestar de los demonios. Interrumpe Max con molestia en sus palabras. El demonio conocido como Slash se da la vuelta y con una intención hostil, mira al sabio de la destrucción. Para tu desgracia, es una orden directa del rey demonio. Lo que pienses y opines no está en charla. Si te niegas, no tendremos otra opción más que ejecutarte. Levanta la voz Slash del vidente. Los demonios que se aíslan como tú, se los corrige a través del miedo y dolor. Supongo que eres consciente de eso. Añade el demonio conocido como Slash. Entonces, ¿serías capaz de hacer un ejemplo conmigo? ¿Crees que puedas? Pregunta y cuestiona Max mirando fijamente al demonio. ¿Qué osado, acaso crees que no puedo? Pregunta Slash devolviendo la mirada. Pero tras segundos de silencio, este se da la vuelta caminando sin más. Pero da igual, morirás de todas maneras. Dice Slash con desinterés. ¿Lo dices porque viniste acompañado de Grausam, el milagroso de los 7 sabios de la destrucción? Pregunta Max mirando detrás a lo lejos, sintiendo la presencia de un demonio de poder colosal. Uno que vestía vestimenta de monje, mostrando sus 2 grandes cuernos, de cabello negro y mirada suave a la vez que tranquila. Ya veo, es un contrincante muy molesto para mí, viniste preparado. Añade Max mientras cierra sus ojos. Supongo que tienes la elección, pero prefiero no entrar en batalla contigo. Responde Slash desviando la mirada. Vaya, eso es muy desalentador para un vidente como tú. Max cuestiona el actuar de su compañero. Sin embargo, si permaneces en este lugar, encontrarás la muerte a manos de un humano. Dice Slash mientras sacude la cabeza en negatividad. Eso ni siquiera tiene sentido, incluso si acepto tu petición, mi vida está comprometida. Cuestiona Max mirando al demonio vidente. En este caso puedo asegurar tu supervivencia, si peleas en la batalla que se dará próximamente. Pero si decides quedarte, encontrarás tu muerte a manos de Satoru Gojo. Expone el demonio Slash, mientras se aleja. Max tensa la vista y arruga la mirada al escuchar las palabras. Satoru Gojo. ¡Qué ridiculez! No son más que una leyenda sin pies ni cabeza. Cuestiona Max con molestia. Pero este ve como aquel demonio a lo lejos aparece justo al lado de Slash, listos para marcharse. En todo caso, esperaré tu participación, te esperaremos en la meseta del norte. Una vez allá te revelaré el secreto de la supervivencia de los demonios, incluso más allá de milenios. Dice el demonio Slash, para posteriormente como si se tratara de un disco rayado, la imagen se distorsione y ambos desaparezcan del lugar, dejan a Max el Dorado en aquel lugar. Satoru Gojo, ese nombre no lo escucho hace siglos. Murmura Max mientras se levanta listo caminando en dirección al oeste, en dirección a las costas marinas al sur. Así dejando aquel pueblo en completo silencio. Al día siguiente el grupo de 3 salía del reino de Abel a temprana horas del día. Satoru Gojo se encontraba bostezando, mientras mantenía un rostro amargado. El héroe del sur comandaba el camino, a la par que leía un pequeño informe entregado por el señor del castillo. Pero por curiosidad este observa en dirección a Satoru, notando que ahora este lleva levitando a sus espaldas sus equipajes, además de algo adicional.
Se trataba de Frieren, que estaba envueltas en mantas, durmiendo profundamente, mostrando una sonrisa de satisfacción. A pesar de la insistencia de ambos por levantarla, Satoru simplemente optó por cargarla usando su técnica ritual, y está levitando a sus espaldas como tantas de sus maletas y bolsas. Gracias por tu arduo trabajo. El héroe hace una reverencia, irritando aún más a Satoru. Solo cállate y dime dónde iremos ahora. Responde Satoru con molestia. Nuestro destino es el pueblo costero de Mithril, antiguo lugar donde solía existir una mina de preciosos metales. Expone el héroe de sur apuntando en dirección al norte. ¿Eso a cuántos días caminando se traduce? Pregunta Satoru mientras adelanta al héroe del sur. Según el rey del castillo, allí se encuentra su ejército resguardando el pueblo, a la espera de los demonios. Añade el héroe del sur ajeno a la pregunta. No ignores la pregunta, ¿cuántos días tenemos que viajar? Levanta la voz Satoru observando al espadachín. Es probable que enfrentemos a demonios poderosos, es por esa razón que debemos proteger a Frieren. Ella es la única capaz de encontrar una lápida de la diosa. Nuevamente el héroe del sur añade interrumpiendo e ignorando a Satoru. En verdad te estás tornando muy molesto. Dice Satoru mientras su mirada cada vez se tornaba cansada. El viaje continuo por senderos y caminos en piedra 2 cuesta abajo. Debido a la facilidad y el camino quedaba a una altura inferior, para Satoru muchas veces le era fácil saltar a través de pequeños riscos y colinas, incluso si cargaba a Frieren. Ambos en el trayecto del mediodía avanzaron muchísimo hasta que finalmente Frieren despertó, viéndose obligados a seguir el camino convencional. Entre caminos, monstruos y bestias de todo tipo se encontraron en el camino, siendo en su mayoría lobos de gran tamaño y grandes osos. En momentos así Satoru aprovechaba para tomar fotos y dibujos de aquellas bestias, añadiendo información que Frieren le ofrecía. Las 2 semanas pasaron hasta que finalmente el aire y frescura del mar se sentía. A orillas del mar, a lo lejos ya hacia un conjunto de pueblos unidos, que formaba el gran pueblo de Mithril. Antiguo lugar donde existió una gran mina, pero ahora es un pueblo comercial donde los barcos llegaban con provisiones hacia el norte. Justo como mencionó el señor del castillo, el pueblo se encuentra inactivo. Levanta la voz el héroe del sur. ¿A qué te refieres? Desde aquí todo parece inactivo. Interrumpe Frieren confusa. Normalmente el puerto de barcos suele estar lleno, pero como puedes ver, no hay ningún navío a la vista. El espadachín apunta en dirección al borde del pueblo, en donde el mar converge tranquilamente. Pero este se encontraba en calma, y claramente sin barcos a la vista. La próxima vez que se detengan a observar y comentar sobre el pueblo al que estamos viajando, los dejaré atrás. Dice Satoru casualmente mientras continúa el camino, dejando a Frieren y el héroe hablando. Una vez llegando a la entrada, siendo Satoru el primero en llegar, ignorando la enorme reunión de caballero y mercenario que habían. Ignoró completamente a todos aquellos que intentaban detenerlo e ignorarlo. Debido a la activación de su técnica ritual, Satoru pasó por encima de muchos soldados, sin que estos pudiera contenerlo o detenerlo. Apártense bola de perdedores, solo quiero un hostal donde dormir. Repetía Satoru mientras el escándalo se armaba. ¿Qué demonios ocurre? Ni siquiera puedo acercarme. ¿Qué clase de magia es esta? No podemos permitirte el paso, está prohibido por el reino de Abel. Eran los reclamos de varios caballeros y guardias. Está bien, él es mi compañero, pueden dejarlo libre. De repente una persona interrumpe alzando la voz, se trataba del héroe del sur que sostenía el colgante que demostraba su identidad. Todos al ver al reconocido héroe, rápidamente se detienen en su intento de detener a Satoru, haciendo que este continúe no prestando atención. Tras dar vueltas en el desolado pueblo, se pierde buscando un hostal, hasta que nota a un grupo de caballeros salir de un lugar parecido a uno. Satoru ingresa, y llama la atención de todos dentro del lugar, muchos hombres y mercenarios de apariencia poco amistosa. Satoru no prestó interés a ninguno de ellos, hasta que vio a una persona pequeña y de cabellos blanco, resaltando con sus enormes orejas puntiagudas. Frieren se encontraba dentro del hostal, llegando mucho antes que Satoru. Parece estar charlando con varios guardias del lugar, preguntando cosas que Satoru no podía escuchar, ya que contrario a lo que parece, él prefería mantenerse al margen. Pasa por un costado de Frieren, pero sin mucha novedad lo detiene allí mismo. Espera, tengo algo que informarte. Dice Frieren mientras detenía a Satoru con su báculo. Que sea rápido, estoy a nada de tener una crisis emocional. Responde Satoru alejando el báculo de Frieren. El viejo dijo que iría él junto con la caballería a un pueblo al norte a 40 minutos a caballo, al parecer varios soldados no han vuelto de aquel lugar. También me pidió que me quedara contigo, y me ayudes en el abastecimiento de recursos para nuestro viaje.
dice Frieren mientras aleja su báculo de Satoru, mostrando una mirada poco paciente. ¿Es necesaria mi presencia en todas esas actividades? Pregunta Satoru con desdén. En 40 minutos estaré cerca de las minas, te esperaré allí. Dice la elfa para posteriormente abandonar el lugar. Por otra parte Satoru cansado, evita no pensar en el tema, pero en su mente revoltosa la imagen de Riku Amana y surca su cabeza nuevamente. En verdad odio ser la niñera de nanas. Dice Satoru buscando cansado su nueva habitación de hospedaje. Muy lejos a norte, el héroe del sur hizo un viaje de 40 minutos junto con varios caballeros para inspeccionar el lugar. En cuanto llegó al pueblo minero de Mithril, este fue bombardeado con peticiones y preocupación de soldados, esperando y aguardando la espera de su capitán. Recibieron la orden de esperar, algo que llevaban haciendo más de 2 horas. El héroe del sur conflictuado toma la decisión de encargarse él mismo y no involucrar a Frieren y Satoru. Este partió en cuanto pudo y se dirigió al pueblo más cercano, de donde fue visto por última vez el capitán de las fuerzas de Abel. Este con rapidez ingresa al pueblo galopando, y sin dudar rápidamente comienza a dirigir por calles comenzando a investigar, siendo seguido por soldados de alto rango. El pueblo desolado no mostraba pizca de presencia humano, y menos demoníaca. El héroe es perspicaz, y sabía que algo andaba mal, incluso sintiéndolo en el ambiente. Sangre, era el olor percibido, a pesar de ser leve se sentía en el ambiente, algo que los sentidos sobrehumano del espadachín captó. Todos alerta. Gritó el héroe del sur desenvainando su espada. Este baja de su caballo y comienza a dirigirse en dirección a un callejón. Siente como el olor de la sangre se hace intensa, y sin dudar se dirige corriendo a aquel lugar. En cuanto enfoca su vista, rápidamente comprendió la situación. Delante suyo se encontraba una decenas de soldados sin vidas, todos acabados con un gran corte profundo, incluso algunos siendo divididos en 2. Todos vigilen y manténgase en guardia. El capitán del ejército de Abel fue asesinado. Grita el héroe del sur para posteriormente acercarse a la pila de cadáveres. Este se agacha y comienza a observar los patrones y corte que estos tenían. Una fuerza bruta, una increíble falta de tacto, y la forma en la que fueron acabados fue casi instantánea. Se trataba de un demonio que no dudaba en acabar con sus enemigos, uno que no alarga la batalla o no permite a sus víctimas reaccionar. Un cazador en todos los sentidos. Fueron los pensamientos que surcaron la cabeza del héroe del sur, mientras analizaba minuciosamente. Llevan horas muertos, y el causante de esto ya no se encuentra en el lugar, no puedo sentir la presencia de ningún demonio cerca. Dice el héroe envainando su espada. No puede ser, es el capitán. Un soldado de alto rango se acerca mirando la escena. Sin embargo el héroe del sur, sin titubear lleva su mano al hombro del soldado y lo toma con firmeza. Hagan una extensión del área, tienen 20 minutos, infórmenme todo lo que puedan alrededor del pueblo y en cuanto terminen, volveremos al pueblo de inmediato. Ordena el héroe mientras se une también a la inspección del lugar. Esto tiene mala pinta, esto fue obra de un demonio muy fuerte, pero no es de extrañar. Mis visiones jamás me mostraron que llegaré a tener algún combate contra demonios poderosos. Sin embargo la inquietud sobre esto cada vez se hace más grande. Piensa el héroe del sur mientras camina rápidamente alrededor del pueblo. Satoru y Frieren aún permanecen en el pueblo, en cuanto termine aquí, volveré inmediatamente. Tengo un mal presentimiento. Añade el héroe del sur. Por otro lado, en las cercanías del pueblo, la gran Frieren ya hacía caminando por un camino empedrado. Este se dirigía en dirección a las minas de Mithril, uno que funcionan hace siglos atrás. Frieren por curiosidad decidió adentrarse en las entrañas de dicho lugar. Pero no sin antes esperar a Satoru Gojo, que aún no llegaba. La gran mina antes construida y explotadas por enanos, guardaba uno que otro misterio, acumulándose por siglos así convirtiéndose en una semi-mazmorra. La mayoría de guardias se encontraban refugiados y expectante en el centro del pueblo, esto dejaba con poca vigilancia dicha mina. Frieren no fue consciente del delicado momento en el que se encontraba el héroe del sur, o la situación de dicho pueblo, en cambio se dejó guiar por su curiosidad infundado por relatos antiguos. Me pregunto si vendrá, no parecía estar de buen humor. Piensa Frieren con frustración. Está en la entrada, decide esperar un poco, pero viendo que Satoru no llegaba, decidió aventurarse sola. La mina ya estaba explorada e iluminada en su mayoría con pequeños orificios en el techo permitiendo el ingreso de luz. Paso a paso esta ingresaba por todas las entrañas, llegando al centro de lo que parecía ser una gran sala, en donde los caminos bifurcaban en distintos lugares. En el centro un pequeño círculo de pastizal y flores brotaron, dando un ambiente distinto. La luz era mucho más concentrada aquí, debido a que un gran agujero rodeaba el lugar del techo, permitiendo la luz y humedad.
Frieren al ver dicho lugar entendió que este sitio se frecuentaba seguido, incluso llegando a ser usado como lugar turístico, lo cual la decepcionaba un poco. Esta se agacha para examinar las peculiares flores, solo para notar el extraño ecosistema artificial. Ya veo, un mago hizo posible que estas flores convivieran entre sí. Dice Frieren en voz alta. Pero en cuanto terminó de decir aquellas palabras, esta inmediatamente abrió los ojos y se puso en guardia, levantando y apuntando su bastón en el lugar donde percibe el peligro. Buenos sentidos, fuiste capaz de detectar mi maná. Una voz dice estando delante de Frieren a lo lejos, entre los diversos pasillos oscuros que existen alrededor. Sentiría el hedor de una bestia a kilómetros. Comenta Frieren mostrando repulsión en sus palabras. Con que un elfo, es la primera vez que veo uno. Pensé que estaban extintos desde hace siglos. Comenta la voz mientras se acerca, mostrando curiosidad en sus palabras, reflejando su sorpresa en su tono de voz. Este finalmente se revela, un demonio muy peculiar, y de vestimenta arcaica y elegante, teniendo dos enormes cuernos y una capa negra en sus hombros. Mirada apagada y desinteresada, pero siendo una muy particular. Frieren lo mira con cautela, e inmediatamente sintiendo su fuerza y poder, desconoce completamente si este demonio es más fuerte que ella. Pero debido a los acontecimientos recientes, y la información redactada por el señor Abel, no cabía duda de que se trataba de Mach el Dorado. Frieren, presuponiendo de quién se trata, mantiene el silencio esperando la acción del demonio. Eres una maga, y al parecer alguien muy hábil. No esperé encontrarme con una aquí, pero sin embargo aquí estás. Comenta el demonio analizando a Frieren. Pero al elfa, ajenos a sus palabras, nota como las manos del demonio están manchadas de sangre, con no mucho tiempo de haberse manchado. El hedor a sangre que emanaba era evidente, y Frieren podía sentirlo, haciendo que su piel se erice. Como sea, no poseo ningún interés en ti. Solo ingresé a este lugar porque sentí el maná de un mago, pero al ver que se trata de un elfo, mi interés desapareció. Debo regresar con ella antes de que rastree y aniquile a todos los humanos faltantes. Dice Mach pasando y caminando por un costado de Frieren. La elfa sin moverse, centra su vista en él manteniéndose inmóvil, siendo cautelosa en sus movimientos. No te preocupes, siempre y cuando mantengas ese instinto asesino reservado, solo me enfocaré en los humanos que se me escaparon. Agrega Mach con tranquilidad, mientras aún caminaba. Ya entiendo, estás cazando a los soldados de la meseta del norte, tratas de evitar dejar cabos sueltos, y por lo visto no vienes solo. Dice Frieren entrando en contexto respecto a las palabras del demonio. Pero en cuanto termino de decir aquellas palabras, Frieren rápidamente canaliza su magia en dirección del demonio, para disparar una poderosa ráfaga de energía, y estallar el lugar al instante. Por otra parte, el estruendo se escucha por todo el pueblo, llamando la atención de los soldados, que inmediatamente se ponen en alerta máxima. Muchos de ellos hacían reunidos, todos esperando la orden para acudir al lugar. Pero en cuanto el soldado intentó dar la orden, de repente su cabeza, junto con su yelmo desaparecieron de su cuerpo, haciendo un gran brote de salpicaduras rojas. Las decenas de soldados incrédulos ven esto con sorpresa, para posteriormente ver al causante de esto. En medio de todos aquellos caballeros, ya hacía una pequeña mujer de cabello largos e irregulares, el color turquesa de su cabello resaltaba junto con sus pequeños cuernos. Su largo vestido blanco, y sin manga le daba un aspecto excéntrico junto con sus enormes brazaletes en cada mano. Al parecer llegue antes que Mach, una lástima para él. Dice la demonio femenina, a la vez que rápidamente materializa espadas y corta a todo su alrededor, acabando casi al instante con sus vidas. Los pocos que sobrevivieron y lograron esquivar el ataque, rápidamente entraron en pánico ante la masacre que estaba ocurriendo, y muchos de ellos comenzaron a correr en diferentes direcciones. Lo lamento, pero no tengo intención de hacer amigos, por esa misma razón deben morir. Dice la demonios femenina apuntando sus manos, para posteriormente ejecutar su magia y materializar varias espadas, que perseguían y aniquilan a los faltantes. El gritos de los hombres y estruendo se hizo fuerte junto con el primero estruendo que generó Frieren. Esto despertaría inmediatamente a Satoru, que se encontraba dormido, abriendo los ojos de par en par. ¿Qué diablos fue eso? Grita confuso mirando por la ventana, sin siquiera ver algo a la vista. Pero este, al tener sus ojos y sentidos bien atentos tras algunos segundos, da una mirada seria para posteriormente levantarse inmediatamente de la cama. Puedo sentir la presencia de una cucaracha. Piensa Satoru a la vez que sale corriendo y deja atrás su habitación. Tras salir abruptamente a la calle principal donde se hospedaba. Nota como delante suyo hay un par de cuerpos regados y despedazados, mostrando que eran caballeros, también teniendo sus armaduras cortadas.
Satoru abre los ojos en asombro y confusión, para posteriormente dejar caer un sudor por su mejilla. Pero en cuanto sus pensamientos eran procesados, a gran velocidad un par de espadas se detienen a centímetros del rostro de Satoru, casi como si fueran frenados de golpe. Satoru con una mirada hostil mira las espadas, y nota cómo estas están imbuidas de un maná muy repugnante a su vista. ¿Eh? Esto es inesperado, porque mi magia no te ha despedazado. No parece ser un mago. Dice la demonio femenina a espaldas de Satoru, mirando con curiosidad al hechicero. Pero en cuanto se terminó de decir aquellas palabras, otras 4 espadas aparecieron de diferentes direcciones, siendo disparadas contra el hechicero, pero al igual que la primera vez esta se detiene a centímetros. No entiendo, ¿cómo es que mi ataque logra detenerse antes? Pregunta la demonios femenina mirando con curiosidad nuevamente, mientras camina alrededor de este. Maldita sea, en verdad tuvo la osadía de venir una cucaracha a interrumpir mis sueños. Chista y responde Satoru mirando fijamente a la demonio con hostilidad. Esto es muy inesperado, ni siquiera muestras preocupación o interés por los humanos muertos a tus pies. Eres un humano muy interesante. Dice el demonio analizando el comportamiento de Satoru. Supongo que tú y yo podemos ser amigos, déjame presentarme, soy Solitar, una demonio que investiga el estilo de vida de los humanos. Y tú claramente eres un humano diferente, es por eso que quiero ser tu amiga. Dice el demonio mostrando una sonrisa. Pero en cuanto termino de decir aquellas palabras, Solitar abre los ojos al sentir cómo esta era atraída hacia Satoru de manera violenta. Está siendo aún más rápida, se aleja del área mostrando confusión en su rostro, mirando como Satoru con su mano desnuda arrancó un gran pedazo de tierra que se acumuló en un punto preciso, como si de un imán se tratara. ¿Eh? Ni siquiera sentí la presencia del maná, simplemente realizó esa acción sin ser mago. Se pregunta Solitar mirando a Satoru. No me interesa saber el nombre de una cucaracha como tú, solo serás otra en la lista de las tantas que pisotee. Responde Satoru mostrando su mirada peligrosamente en aquella demonio. Sí, es muy interesante. Hace muchos siglos atrás escuché de alguien como tú, esto parece un mal chiste a pesar de que Mage me advirtió. Dice Solitar mientras esta materializa una espada y procede a apoyarse en ella. Satoru rápidamente levanta sus manos en dirección a la demonio, con la intención de usar su técnica ritual rojo, pero este ve como Solitar con una rapidez abrumadora siendo impulsada por su magia, aparece a un costado de Satoru. Es muy rápida, casi igualando la velocidad de aquel hombre del clan Zenin. Piensa Satoru rememorando batallas antiguas. ¿Pero de casualidad tú eres Satoru Ojo? Pregunta Solitar ladeando la cabeza tontamente. Satoru ante dicha pregunta frunce el ceño con enojo. Ya veo, entonces eras tú. Dice la demonio para posteriormente llevar su palma lo suficientemente cerca de este. Satoru intenta aprovechar esta acción e intenta arrancar la cabeza de la demonio, pero en cuanto se movió un gran destello se dio desde la palma de Solitar. Satoru sale expulsado violentamente estrellándose contra la posada, rompiendo y destrozando todo a su alrededor, hasta que ésta finalmente cayó. El polvo se levantó junto con los restos que quedaban de aquella posada. Satoru Ojo, el hombre que desmanteló a los primeros sabios de la destrucción, y acabó con 500 demonios en 3 noches. El general cual habló mucho sobre ti. Dice Solitar acercándose mientras a sus espaldas se materializan varias espadas. Satoru Gojo empujando un gran pedazo de madera con su técnica ritual, esta sale disparada en varias direcciones, mientras se levanta con dificultad. La sangre de este gotea de su frente, mientras su cabello blanco se tiñe poco a poco. Su rostro de confusión muestra sorpresa ante el ataque que acaba de recibir, incluso teniendo el infinito activado. ¿Acaso traspaso el infinito? No, es otra cosa. Justo antes de golpearme, reunió maná cerca de mi rostro para posteriormente estallarlo. Es por esa misma razón que mi técnica ritual no me protegió, porque fue un ataque sin naturaleza asesina detrás. Murmura Satoru mientras con sus dedos toca la sangre de su rostro. Estoy algo conflictuada, porque resultaste ser alguien muy diferente a lo que imaginé. Dice Solitar mirando al hechicero con desdén. Pero Satoru centrando su vista, agudiza la mirada mientras aprieta sus dientes en enojo. Supongo que contigo, no puedo darme el lujo de poner mis rituales en automático. Estas cucarachas ahora sí que son molestas. Dice Satoru mientras tensa sus músculos. Pero a lo lejos se vuelve a sentir otro estruendo llamando la atención de este mismo. Puedo sentir 2 manas chocar entre sí en dirección a las minas, ¿acaso será el anciano? Se pregunta Satoru distrayéndose por un momento. Pero este abre los ojos percatándose de algo Frieren. Levanta la voz Satoru dándose cuenta de la ausencia de la elfa. Puedo sentir a una maga en aquella dirección, eso explica por qué Mach aún no llega. Dice Solitar en un tono juguetón.
Pero sin darse cuenta, ve como Satoru salta en su dirección preparando su técnica ritual rojo. Entonces hay otra cucaracha rondando el lugar. En ese caso empezaré por ti. Grita Satoru para extender su mano, y posteriormente activar azul, para atraer todo a su alrededor, con la intención de acortar distancias con la demonio. Al sentir la enorme fuerza de atracción, Solitaire abre los ojos en sorpresa y rápidamente se aleja manteniendo distancias. Satoru aterriza para continuar persiguiéndola. Pero Solitaire, analizando a Satoru, nota como este ya no sangra ni muestra signo de tener heridas abiertas, como si se hubiera regenerado. Qué mal chiste, en verdad es tal como dicen las leyendas. Dice Solitaire para intensificar su maná e invocar aún más espadas. Estos ataques se dirigen a Satoru con la intención de matarlo, pero a diferencia de la última vez, las espadas quedan mucho más lejos del margen de Satoru, siendo esta vez de metros. Satoru Gojo intensificó su técnica ritual, y ahora lo usaba manualmente. Entonces Solitaire sin dudar extiende la mano en dirección a Satoru para realizar su bomba de maná nuevamente. Pero esta vez estallando lejos de Satoru, sin mostrar indicio de que funcionara el ataque. Ya veo, supongo que nada de lo que haga funcionará. Dice Solitaire saltando de techo en techo, viendo cómo Satoru la perseguía incansable. Ese caso usaré todo lo que tengo. Grita Solitaire intensificando su maná hasta sus límites. Decenas de espadas aparecen para estrellarse a gran velocidad en dirección a Satoru. Esta estallan a metros del hechicero para anular y obstaculizar su vista, siendo algo inútil. Solitaire pasea mientras gasta maná sin reparos, conjurando muchas bombas de maná concentrado, para hacerlo estallar. Entonces, como si fuera fuegos artificiales, estas estallan alrededor de Satoru inestabilizando el lugar donde pisa. El suelo cede, y este busca la manera de acercarse a Solitaire, manteniendo siempre la intensidad de su técnica ritual. Solitaire se desplaza a los costados saltando de techo en techo, para posteriormente ser arrasados por los ataques que esta expulsaba. Satoru Gojo, acortando distancia, no duda en apuntar en dirección a la demonio, preparando así su técnica ritual rojo. Pero en cuanto intento canalizar su técnica ritual, ve como a gran velocidad Solitaire se reposiciona a un costado de él. Zoltrak. Dice y dispara una poderosa y lineal magia en dirección a Satoru, rebanando los dedos de su mano. Satoru frunce el ceño ante esto, y su enojo se hace evidente. Esa estúpida magia nuevamente. Piensa Satoru mientras su técnica ritual inversa hace el trabajo de restaurar sus dedos. El general cual desde hace siglos, se encargó de enseñar a todos los demonios la poderosa Zoltrak, la magia que dañó una vez al poderoso Satoru Gojo. Pero ahora que lo veo, eres muy lento para reaccionar, y algo tosco para realizar dos acciones al mismo tiempo. Dice Solitaire sonriente viendo cómo Satoru nuevamente fue dañado. Entonces la demonio hace un despliegue y ejecuta múltiples veces la magia Zoltrak, pero todas estas estallando a metros de Satoru. El hechicero, por fin teniendo cerca a la demonio, desactiva su técnica ritual del infinito, y recibe un ataque del Zoltrak, que perfora su abdomen dejando un hueco visible. Pero dándole la oportunidad de tomar el brazo de Solitaire y de un rápido movimiento arrancarlo, haciendo que ésta abra los ojos en sorpresa. La demonio cae secamente al piso, y ésta trata de levantarse. Su ropa ahora manchada solo mostraba su lamentable estado. Satoru caminando se acerca a Solitaire mostrando una mirada fría. El abdomen de Satoru, donde recibió el ataque del Zoltrak, se cierra a una velocidad considerable dejándolo casi intacto. Solitaire observa esto y solo chista la lengua. Cuánta fuerza, un poder inimaginable, sin duda las leyendas no exageraban. Dice Solitaire sonriente con los ojos tembloroso. Haces mucho ruido para ser una escoria. Dice Satoru sonriente mientras aprieta sus puños. Eres de temer, ni siquiera tratas de razonar conmigo a pesar de poder comunicarnos. Solitaire intenta decir mientras se pone de pie. ¿Entonces esas serán tus últimas palabras? ¡Qué lamentable! Pregunta y cuestiona Satoru intensificando su energía maldita. Eres un humano en toda regla, eso sí que da miedo, pero yo no moriré aquí, no ante ti. Responde Solitaire mostrando determinación en sus ojos. ¡Qué tontería! Una cucaracha no tiene el poder de elegir cuándo va a morir. Contesta Satoru casualmente mientras se abalanza sobre Solitaire. Este cubre su puño de su técnica ritual, intensificando su potencia ataca a la demonio. Pero esta con sus últimas fuera crea una barrera de espadas delante suyo, cubriendo la vista de Satoru. Mierda, piensa escapar. Piensa Satoru viendo a detalle todo con su privilegiada vista. Este rompe el muro de espada y para su no sorpresa la demonio no se encontraba en el sitio. Fue un combate espectacular, pero aún tengo mucho que investigar sobre los humanos. Aún mi resolución no ha llegado. Dice Solitaire a lo lejos, perdiéndose su voz poco a poco. Fue todo un honor conocerte, Satoru Gojo.
Fueron las últimas palabras audibles antes de que ésta se perdiera. Satoru logró visibilizar dónde escapó la demonio, y a qué distancia. Pero decidió enfocar su atención en el siguiente demonio con el que Frieren estaba luchando. Sin perder el tiempo, este corre en dicha dirección a toda velocidad. Dentro de las entrañas de la mina, los estruendos sacudían los pilares y rocas alrededor, levantando polvo y comprometiendo la estabilidad de la mina de Mitril. La causante de esto era Frieren, que hacía un despliegue de poder, atacando en múltiples direcciones mientras su rival esquivaba todos los ataques. Mach el Dorado esquivaba dichos ataques en fintas, a la vez que sostenía una gran espada de oro. La elfa manchada de sangre, con visibles cortes en sus hombros y mejillas, corría por alrededor de las entrañas de la mina, intentando mantener la distancia con Mach el Dorado. Esta a propósito atacaba ciertos pilares con la intención de derrumbar la mina entera. Pero Mach inmediatamente tocaba aquellas partes vulnerables, convirtiéndolas en oro sólido evitando que ésta caiga. Pero en su insistencia de atacar todo a su alrededor, Mach aprovecharía esta apertura para realizar otro gran corte en el hombro de Frieren, así inhabilitando sus movimientos. La elfa caería girando sobre sí misma hasta chocar contra un gran pilar cerca de una sala enorme. Se acabó, no eres rival para mí, dice Mach el Dorado caminando en dirección a Frieren. La sangre escurría mostrando el limpio corte realizado, la sangre manchaba las ropas blancas hasta dejarlas bañadas. Pero incluso con el dolor Frieren solo mantenía una expresión inerte y sombría. Pareces tener algo de experiencia en combate, de eso no cabe duda. Pero tu cuadrado pensamiento te llevó a esto, alega el demonio apuntando su espada al rostro de Frieren. Ni una palabra. Ya veo. Eso solo demuestra mi punto, añade y pregunta Mach a la vez que levanta su espada. Pero en dicho movimientos, este abre los ojos para ver en cierta dirección. Ese es el maná de Solitar, es débil y se aleja. ¿Está huyendo?, se pregunta Mach confuso. Pero Frieren aprovecha esta oportunidad para tomar su báculo y realizar un ataque en el piso. Levanta polvo y escombros a la par, destruyendo casi el pilar que estaba a sus espaldas. Mach, tomado desprevenido, se deja cubriéndose y esquivando algunas rocas. Para momento después no visualizar a Frieren en ningún lugar. Ocultó su presencia y se escondió. Piensa mirando a su alrededor. Será mejor acabar con esto, y averiguar qué ocurrió con Solitar, murmura el demonio caminando y buscando a su alrededor. Este hace cortes en diferentes pilares intentando buscar a Frieren y acabar con ella de una vez. Da la cara y acabemos con esto, elfa. Levanta la voz mientras adivinaba el escondite de Frieren. Mach el Dorado, uno de los sabios de la destrucción. De repente una voz interrumpe, siendo la de Frieren haciendo eco entre los pasillos. Así que conoces mi nombre, eso es un inconveniente, responde el demonio intentando buscar a la elfa. Con tantas muertes que has ocasionado, es imposible no saber de ti. La voz de Frieren resuena en un tono tranquilo. Puede que no lo parezca, pero en esta ocasión tú estás contra las cuerdas. Tu ignorancia te llevó ante la misma muerte, algo muy desafortunado, pero a la vez muy conveniente. La voz de Frieren cada vez se hace más eco, haciendo que Mach siga el sonido caminando apresuradamente. Este era la sala inicial en donde estaban aquellas flores, y donde la luz conseguían. Frieren se encontraba parada en medio de la sala, mostrando seriedad en su vista. El demonio aguarda la vista, se queda quieto ante tal acto. Mira a su alrededor esperando algún indicativo de trampas, pero tras observar a su alrededor concluye que no. Veo que por fin decidiste afrontar tu destino, dice Mach el Dorado acercándose a Frieren. Pero la elfa sonríe mientras cae de rodillas. Mach, confuso ante esto, hace una mueca de disgusto. No le veo sentido a tus acciones, comenta apretando la empuñadura de su arma. Pero Frieren, que solo sonríe suavemente, levanta la cabeza mostrando una mirada desafiante. ¿No es evidente? Solo estaba haciendo tiempo, dice Frieren mientras daba un suspiro de alivio. ¿Tiempo? ¿Para qué? Sin duda no tiene sentido, cuestiona Mach mientras se acerca a Frieren. Pero para mí sí tiene sentido. De repente una voz interrumpe escuchándose sus pasos a través de los pasillos. Entonces una silueta se revela, siendo la de Satoru Gojo, que ingresa a la gran sala donde ambos se encontraban. ¿Quién es él? No puedo sentir una pizca de maná en él. ¿Es solo otro simple humano?, se pregunta y cuestiona el demonio mirando al recién llegado. Llegas justo a tiempo, Satoru Gojo, dice Frieren mientras daba ocasionales jadeos. Al escuchar aquellas palabras, el demonio conocido como Mach el Dorado tensa la mirada. Satoru Gojo, eso es ridículo, piensa el demonio a la vez que rememora las palabras de Slash. Si te quedas en estas tierras, morirás a manos de Satoru Gojo.
Fueron las palabras que rápidamente surcaron su cabeza junto con mil incógnitas. El demonio mira frente suyo, viendo solo a un simple humano con una apariencia extraña. Pero que se dice llamar Satoru Ojo, aquel humano que destruyó a todo el ejército del Alba. El más poderoso que existió en la historia de los demonios. ¿Él es Satoru Ojo? No, eso es una tontería. No son más que cuentos y rumores pasadas de generación en generación. Es imposible que esté delante de mí el mismo mago de aquellos relatos. Piensa Max con claro nerviosismo. Genial, se trataba de otra cucaracha al fin y a cabo. Dice Satoru mostrando una mirada fría.